Bueno, vamos a hablar de las infecciones respiratorias altas. Dentro de las infecciones respiratorias altas que podemos tener, vamos a encontrar a la rinitis, que es la inflamación de las fosas nasales, la faringomigdalitis, que es la afectación de faringe y amígdalas, la sinusitis con afectación de los senos paranasales, la laringitis de la laringe, la epilotitis de la epilotis y la otitis como inflamación del oído medio. Lo que primero vamos a tener en cuenta es que dentro del aparato respiratorio superior, más precisamente en boca y faringe, en la faringe y fosas nasales, tenemos flora normal compuesta por bacterias Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococcus en faringe, Neisseria, Haemophilus, distintos géneros. Y dentro de la faringe existe una flora transitoria. Esa flora transitoria está compuesta por Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Todas estas 4 bacterias que pueden estar en la flora transitoria de la faringe comparten la característica de que son capsuladas, o sea, están recubiertas por una cápsula, lo que las hace más patógenas. Y vamos a ver algunas de las infecciones que producen estas bacterias. Bueno, vamos a empezar con la rinitis, que es una infección que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción nasal, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Las rinitis son principalmente producidas por virus, como por ejemplo rinovirus, coronavirus, adenovirus o virus Coxsackie, entre otros. Son infecciones que cursan sin fiebre y tienen una corta duración, son autolimitadas. Por lo general, el diagnóstico de rinitis no se hace. Solamente se hace el diagnóstico para hacer estudios con fines epidemiológicos, no para fines médicos, porque no hay tratamiento específico. Luego tenemos las faringomigdalitis, que es la infección aguda de la faringe o las amígdalas palatinas. Las faringoamigdalitis son muy frecuentes y podremos decir que son producidas por muchos virus y bacterias. Es importante discriminarlas entre virales y bacterianas porque algunas de ellas pueden tener complicaciones. La faringomigdalitis se dividen según la patología que producen, según la lesión que producen la faringe. Pueden ser no exudativas, las cuales son producidas por el virus parainfluenza y la Neisseria gonorrea. Pueden ser exudativas, producidas por los adenovirus, por el Streptococcus pyogenes o por el virus Epstein-Barr. Pueden ser pseudomembranosas, como la producida por el Corynebacterium diphtheria. Pueden ser ulceronecróticas, como la producida por la asociación fusoaspirilar o Fusobacterium necrophorum y Borrelia vincenti. O pueden ser úlcerovesiculares, como por ejemplo las vesículas producidas por el virus herpes simplex o el virus Coxsackie, o las úlceras producidas por el Treponema pallidum. Todas estas son las faringitis.
Bueno, vamos a comenzar a hablar de la faringitis producida por el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes dijimos que es una bacteria que puede estar en la flora transitoria de la faringe, y cuando alcanza las amígdalas, las criptas amigdalinas, puede proliferar de más y puede causar la inflamación de la faringe, que se llama faringomidalitis eritematopulácea, que se manifiesta con fiebre y mucho dolor de garganta. El Streptococcus pyogenes, que está en la faringe, a menudo adquiere la capacidad de fabricar y sintetizar una toxina. Esa toxina que puede pasar a la sangre y se puede depositar en la piel y puede causar un sarpullido eritematoso. Y en ese caso, la infección adquiere el nombre de escarlatina. O sea, la escarlatina es la faringomidalitis, pero el streptococo fabrica una exotoxina que es exfoliativa de la piel, y que la exotoxina va, se deposita en la piel y causa un eritema que es duro como lija de papel, que se descama a los días. Recordemos que la infección en este caso está localizada en la garganta. Lo que causa el síntoma en la piel es la toxina. Tanto si la presentación clínica es una faringomidalitis o una escarlatina, es importante hacer el diagnóstico y el correcto tratamiento, porque si la infección por Streptococcus pyogenes no se trata adecuadamente, se puede complicar. Y esas complicaciones son la glomerulonefritis difusa aguda y la fiebre reumática. ¿Por qué se producen estas complicaciones? Sucede que el Streptococcus pyogenes, que está afectando a la faringe, produce antígenos, hemolicinas de más, y que esas hemolicinas pasan a la sangre, y en la sangre estimulan el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico fabrica una gran cantidad de anticuerpos. Esos anticuerpos forman complejos antígenos-anticuerpos que se depositan en los glomérulos del riñón y pueden inflamarlo y causar una glomerulonefritis difusa aguda. O también esos anticuerpos pueden dar una reacción cruzada con algunos antígenos propios del cuerpo que están presentes en las articulaciones y en el corazón, y eso es una enfermedad que se denomina como fiebre reumática. Por estas complicaciones, es muy importante el correcto tratamiento de la faringomidalitis por Streptococcus pyogenes. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad vamos a tomar un hisopado faríngeo, donde el paciente va a abrir la boca, se le va con un bajalengua, se le va a deprimir la lengua, y con un hisopo se va a hisopar la pared posterior de la faringe, evitando el contacto con la úvula y la lengua. Ese hisopado faríngeo que se ha tomado se va a cultivar en un agar-sangre. Cuando yo pongo un Streptococcus pyogenes en el agar-sangre, el Streptococcus pyogenes va a crecer y va a desarrollar colonias beta hemolíticas. ¿Qué es esto de colonias beta hemolíticas? Bueno, resulta que el género Streptococo fabrica hemolicinas. Entonces, si yo pongo un Streptococo en un agar-sangre que tiene glóbulos rojos,
el estreptococo va a liberar esas estreptolicinas y van a romper los glóbulos rojos. Pero dependiendo de qué estreptococo es, va a depender la hemolicina que va a fabricar. Y algunas hemolicinas logran hacer una destrucción completa de los glóbulos rojos presentes en el medio de cultivo y otras hacen una hemólisis parcial. De hecho, la alfa-hemólisis es la hemólisis parcial que se ve acá y se ve de color verdoso porque es el grupo hemo de los glóbulos rojos que se lisan es catabolizado hasta biliverdina, entonces se ve de color verde. La alfa-hemólisis o hemólisis parcial es producida por el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria de la flora transitoria de la faringe, y por el Streptococcus viridans, que pertenece a la flora normal de boca y faringe. La beta-hemólisis es la hemólisis total, entonces se va a ver, las colonias se van a ver en un trasfondo transparente. Veamos en la imagen que las colonias han crecido y no se ven transparentes. Aquí en esta zona de crecimiento del estreptococo beta hemolítico se ve transparente, se ha perdido el color rojo de los glóbulos rojos. La beta hemólisis o hemólisis total la produce el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. O puede ser gamma hemólisis, que es la no hemólisis. Siempre que yo voy a hacer un cultivo de un estreptococo, lo voy a cultivar en el agar sangre para observar la hemólisis que produce. Y según eso yo voy a empezar a clasificar a ese estreptococo. Entonces, volviendo al diagnóstico del estreptococo piógenes, yo que lo obtenía de un hisopado faríngeo, lo voy a cultivar en un agar sangre, va a producir la beta hemólisis. Luego voy a observar esas colonias bacterianas en la coloración de Gram. Lo que voy a observar va a ser cocos gram positivos que crecen en cadenas. Y luego voy a tener que hacer la identificación de esta bacteria, que lo puedo hacer con dos pruebas. Una es la prueba de la bacitracina, en donde se pone el cultivo con un disco de bacitracina. El Streptococcus pyogenes es sensible y el resto de los estreptococos beta hemolíticos son resistentes, o sea que esta técnica me sirve para identificar al Streptococcus pyogenes. Otra prueba se denomina PIR, que es un compuesto que es pirrodironil-arylamilasa o algo así, no lo recuerdo exactamente, pero el Streptococcus pyogenes fabrica una enzima que desdobla esta enzima. Entonces, si hay una reacción positiva al enfrentar la bacteria con este químico, entonces eso comprueba, también identifica el Streptococcus pyogenes. Una cuestión muy importante del diagnóstico del Streptococcus pyogenes que vemos aquí es que no hay coloración de Gram de la muestra del hisopado faríngeo, y eso es porque hacer la coloración de Gram del hisopado faríngeo no tiene valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la faringe hay tanta flora normal que si hiciéramos una coloración de Gram veríamos una gran variedad de bacterias y no sabríamos cuál es la patogenia. Por eso no se hace la coloración de Gram de un hisopado faríngeo, porque no tiene valor diagnóstico. Sí
yo hiciera un diagnóstico de escarlatina, tuviera un paciente con escarlatina, el diagnóstico sería de la misma manera, se tomaría el hisopado faríngeo porque la bacteria está en la faringe, le haríamos un cultivo en la sangre, veríamos las colonias beta hemolíticas y luego identificaríamos al Streptococcus pyogenes con la bacitracina o el PIR. Pero además haríamos la detección de la toxina exfoliativa, o sea, sobre este cultivo haríamos una detección por algún método inmunológico de la toxina exfoliativa. Entonces, si este streptococo es capaz de producir la toxina, eso sirve como diagnóstico de escarlatina. Si no produce la toxina, no es escarlatina la enfermedad. El Streptococcus pyogenes se contagia por vía respiratoria o gotitas de flux y hace la mayor cantidad de número de casos que ocurren en invierno. Otra de las faringitis que tenemos es la úlcero-necrótica o angina de Vincent. Esta angina es producida por el Fusobacterium necrophorum y la Borrelia vincenti, por una asociación de ambas bacterias. Es una gingivitis ulcerativa necrosante, es polimicrobial porque está conformado por una asociación de dos bacterias que produce la inflamación, el sangrado con úlceras y necrosis, acompañado por fiebre, amigdalitis y linfoadenopatías. Esta enfermedad se da generalmente en personas jóvenes, generalmente puede estar asociada a otras infecciones o puede estar, por ejemplo, una infección con el virus de Epstein-Barr, porque estas dos bacterias pertenecen son anaerobias de la flora de la boca y la faringe. Entonces, una infección por el virus Epstein-Barr puede producir un desbalance de la flora bacteriana. Eso se conoce como disbacteriosis. El desbalance de la flora normal se conoce como disbacteriosis. O puede producirse también por una falta de higiene en la boca. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer un hisopado faríngeo, hisopando la zona afectada, y el diagnóstico se hace con la coloración de Gram. El aislamiento y la identificación no sirven en este caso porque estas dos bacterias pertenecen a la flora normal. Entonces, al hacer una coloración de Gram, veríamos un desbalance y veríamos un predominio de Spirochetas y Fusobacterium, que son bacterias alargadas, un predominio de estas dos formas por sobre todas las otras. Y eso ya es diagnóstico. Luego tenemos la faringitis pseudomembranosa o difteria. La difteria es producida por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae. Esta bacteria infecta la faringe, se presenta de modo gradual, empieza generalmente con fiebre, con dolor de garganta. En los casos graves, la bacteria genera una toxina, que la adquiere por la infección de un profago, un bacteriófago que le introduce la información genética para fabricar una toxina. Esa toxina da lugar a un exudado que lleva una placa gris y blanca en el fondo de la garganta que puede obstruir las vías aéreas. Bloquea las vías respiratorias y dificulta la respiración o la deglución.
Esa toxina en algunas ocasiones puede pasar el torrente sanguíneo y causar complicaciones porque puede inflamar el miocardio o los nervios o el riñón. Esto es lo que se conoce como faringitis pseudomembranosa o difteria. En la actualidad no hay casos, es muy difícil encontrar un caso de difteria porque hay una vacuna que es la DPT que está formulada en contra de la toxina diftérica y ha ayudado a controlar esta infección. Si se diera un caso, el modo de hacer un diagnóstico es: hay que extraer con una pinza las pseudomembranas que generalmente dejan un lecho sangrante y hay que tener en cuenta que esa muestra, hacerle la coloración de Gram no sirve porque hacer el Gram de una muestra que proviene de la faringe no tiene valor diagnóstico. Tiene valor diagnóstico en un solo caso, que es en la angina de Vincent. Luego esa muestra se va a cultivar en el medio del Loeffler, que es un agar, medio sólido agar, que tiene telurito de potasio. Este es el agar de medio del Loeffler y estas son las colonias de Corynebacterium diphtheria que se ven de color negro porque reducen y precipitan el telurito produciendo ese color negro de las colonias. Esta bacteria, luego que se aísla en el medio del Loeffler, luego se le identifica y para confirmar la difteria hay que hacer la detección de la toxina. Hay un método que se denomina prueba de Elek, que es una inmunoprecipitación que se hace sobre el cultivo que va a servir para detectar la toxina. Otra infección de la faringe puede ser producida por el virus Epstein-Barr, que produce una faringitis exudativa. Este virus es el productor de la mononucleosis infecciosa, que es una infección causada por lo general por este virus cuando se disemina a través de la saliva y que suele denominarse enfermedad del beso. Esta enfermedad ocurre en adolescentes y adultos. Se presenta con fiebre, mucho dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados y en ocasiones hay una inflamación del vaso y del hígado. Es muy prevalente en niños, en jóvenes y adolescentes. El virus Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpesvirus, es un primo hermano del virus herpes simplex que se caracteriza por hacer una infección persistente y latente. Este virus presenta una fase inicial en donde se multiplica en la orofaringe, pero luego infecta a los linfocitos B y las células del sistema del retículo endotelial. Cuando una persona está teniendo una infección por virus Epstein-Barr, como el virus infecta los linfocitos B y produce una proliferación de linfocitos B, hay una aparición de anticuerpos heterófilos en la persona infectada. Se da en el 90% de las personas infectadas. Los linfocitos B secretan estos anticuerpos que son anticuerpos que pueden unirse a glóbulos rojos de distintas especies animales. No son anticuerpos específicos en contra del virus, sino que son unos anticuerpos inespecíficos. El diagnóstico de esta enfermedad se hace a través de la detección de esos anticuerpos heterófilos y el diagnóstico de certeza a través de la detección de la inmunoglobulina M dirigida contra la cápside del virus de Epstein-Barr. Luego tenemos las faringitis úlcerovesiculares, en donde tenemos a tres agentes etiológicos: el virus Coxsackie,
al virus herpes simplex, que producen vesículas, y al treponema pallidum, que produce una úlcera. El virus Coxsackie produce una enfermedad que se denomina herpangina. Recordemos que el virus herpes, que lo vimos en la actividad número 5, producía vesículas en la piel, en la mucosa oral y la boca, y que era un virus persistente y latente. El diagnóstico de estas dos infecciones vesiculares consiste en tomar un hisopado de las vesículas y detectar el virus en esas muestras. El diagnóstico de la sífilis oral lo vamos a ver en la actividad número 9. Luego tenemos la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. La sinusitis se caracteriza por una producción de exceso de moco e inflamación de los senos. Distintos agentes microbiológicos la producen: virus como rinovirus, virus influenza o virus parainfluenza, o bacterianos como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis o el Staphylococcus aureus. Generalmente, inicialmente la sinusitis es producida por un virus que altera la mucosa y altera las presiones dentro de las cavidades de los senos, que luego va a favorecer la producción de una sinusitis bacteriana. Como vimos, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza son bacterias de la flora transitoria de la faringe. ¿Cómo llegan a los senos? Por continuidad. El diagnóstico de la sinusitis y la otitis media. Porque no hablamos de la otitis media. Estas mismas bacterias, que pueden acceder desde la faringe hasta los senos paranasales, a través de la trompa de Eustaquio, pueden acceder también al oído medio, y son agentes etiológicos también los mismos de otitis media. Entonces puedo tener dos situaciones diagnósticas: puedo tener una sinusitis o una otitis media. En la otitis media va a haber un dolor muy agudo del oído, y la forma de hacer el diagnóstico es de la sinusitis por punción-aspiración de los senos paranasales, y en la otitis media por punción-aspiración de la membrana timpánica. A esa muestra sí tiene valor diagnóstico hacerle la coloración de Gram, porque tanto los senos paranasales como el oído medio son estériles, y si yo hago una coloración de Gram voy a observar directamente la bacteria patógena. Luego que le hago la coloración de Gram, voy a hacer el cultivo, agar sangre y agar chocolate, y luego la posterior identificación de la bacteria. Como infecciones del sistema nervioso central, vamos a ver a las meningitis. Las meningitis afectan principalmente a niños y pueden ser bacterianas como virales. Si son bacterianas, los agentes etiológicos van a depender si es un neonato. En este caso, la meningitis es producida por 3 microorganismos que pasan de la madre al hijo, o sea, a través de una infección congénita, y esos microorganismos son la Escherichia coli, el Streptococcus agalactiae y la Listeria monocytogenes. El bebé, el neonato, se puede contagiar en el canal de parto. En el caso de la Listeria monocytogenes, también puede atravesar la placenta.
En niños mayores de 2 meses a 5 años tenemos el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, que son 3 bacterias que pertenecen a la flora transitoria de la faringe. ¿Cómo llegan a la meninges? Accediendo primero por continuidad a los senos paranasales y desde ellos a las meninges. Y en adultos tenemos el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Dentro de los virus que pueden producir diarrea, el principal es el virus herpes simplex. Y en segunda medida tenemos a los enterovirus y el virus de la parotiditis. Para hacer el diagnóstico, antes de los síntomas clínicos van a depender de si es bacteriana o viral. Generalmente las meningitis bacterianas son mucho más patógenas, peligrosas para la vida que las virales. Las virales se suelen curar y no dejan secuelas. Las bacterianas pueden dejar graves secuelas neurológicas. El paciente puede tener vómito, chorro, irritación, fotofobia, rigidez de nuca, convulsiones, alteración de la conciencia, síntomas neurológicos. Para hacer el diagnóstico de una meningitis, la muestra que voy a tomar va a ser la punción lumbar, un líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. Entre la cuarta y la quinta vértebra se punza y se deja gotear el líquido cefalorraquídeo por la aguja, se recolecta en un frasco, se recolecta en 2 tubos. ¿Por qué 2 tubos? En 2 tubos estériles, porque en un tubo se va a hacer un análisis físico-químico y en el otro un análisis microbiológico. ¿Qué es lo que se le va a hacer al líquido cefalorraquídeo como análisis físico-químico? Se va a ver el aspecto, el recuento de células, la glucosa y las proteínas. Estos parámetros me van a revelar si la meningitis es bacteriana o es viral. Porque, por ejemplo, en una meningitis bacteriana el aspecto se va a ver turbio. En cambio, en una meningitis viral el aspecto del líquido va a ser límpido. El recuento de células va a ser de polimorfonucleares en las meningitis bacterianas y de linfocitos o células mononucleares en las virales. La glucosa se determina en el líquido y va a dar nula o muy disminuida en las bacterianas, porque las bacterias la consumen y la incorporan a sus procesos metabólicos, y en la viral va a dar absolutamente normal. Recordemos que la glucorraquia corresponde al 60% de la glucemia. Las proteínas van a estar muy aumentadas en las meningitis virales y van a estar normales o ligeramente aumentadas en las meningitis virales. Van a estar muy aumentadas en las bacterianas y levemente aumentadas en las virales. Entonces, hacer estos parámetros me va a decir si la meningitis es bacteriana o es viral. Si la meningitis es viral, el diagnóstico va a ser por métodos directos, a través de la detección de las proteínas o los ácidos nucleicos del virus en la muestra de líquido cefalorraquídeo. Si es bacteriana, en el análisis microbiológico lo que se va a hacer en primer lugar es la coloración de Gram. Como el líquido cefalorraquídeo proviene de una zona estéril, hacer la coloración de Gram tiene mucho valor diagnóstico, ya que si yo veo a una bacteria voy a estar viendo directamente el patógeno.
Luego que se hizo la coloración de Gram, se va a hacer el aislamiento en agar sangre o agar chocolate y la identificación. Dentro de el análisis de la coloración de Gram, voy a ver que el Streptococcus pneumoniae se va a ver como un diplococo gram positivo. Es un diplococo gram positivo. En cambio, la Neisseria meningitidis va a ser también un diplococo, pero gram negativo. O sea, se va a ver rosado. Y el Haemophilus influenza se va a ver como un bacilo gram negativo pleomórfico, o sea que tiene varias formas, tiene forma de bacilo y forma de coco. Bueno, en resumen de las meningitis bacterianas, al líquido cefalorraquídeo lo primero que se le va a hacer es la coloración de Gram, en donde voy a ver el Streptococcus pneumoniae como un diplococo gram positivo, a la Neisseria meningitidis como un diplococo gram negativo y al Haemophilus influenza como un bacilo pleomórfico gram negativo. Si lo que yo veo en la coloración de Gram es un diplococo gram positivo, voy a sospechar que la bacteria es una Streptococcus pneumoniae y lo voy a cultivar en un agar sangre. ¿Para qué? Para ver la hemólisis. Recordemos que el Streptococcus pneumoniae produce en el agar sangre alfa hemólisis, que era la hemólisis parcial que se veía de color verde. Y la voy a identificar mediante alguna de estas tres pruebas. Una de ellas es la prueba de la optoquina. La optoquina es una sal biliar que se puede poner en un disco como si fuera un antibiograma sobre una placa de medio de cultivo. Se pone un disco embebido de optoquina y va a formar un halo de inhibición alrededor del disco de optoquina. El Streptococcus pneumoniae es sensible a la optoquina. La prueba de solubilidad en bilis consiste en ver cómo se disuelve la bacteria en una determinada cantidad de bilis, o la prueba de Kellum consiste en poner al Streptococcus pneumoniae frente a un anticuerpo que se une a la cápsula bacteriana. Recuerden que estas tres bacterias tenían cápsula. Y producía el hinchazón de la cápsula que se puede ver al microscopio óptico. Eso también es diagnóstico de esta enfermedad. Si lo que yo veo en la coloración de Gram es un diplococo gram negativo, entonces voy a sospechar de la Neisseria meningitidis. Esta bacteria debe ser cultivada en el agar chocolate porque necesita mucho hierro, y el hierro se lo proporcionan los glóbulos rojos ya lisados. Para identificar esta bacteria voy a usar la prueba de fermentación de los azúcares, porque esta bacteria fermenta la glucosa y fermenta la maltosa. Es glucosa positiva, maltosa positiva. Y si observo un bacilo pleomórfico, lo que voy a sospechar es del Haemophilus influenza, que es una bacteria que no crece en el agar sangre, hay que cultivarla en el agar chocolate. ¿Por qué no crece en el agar sangre? Porque esta bacteria depende, para crecer, total y absolutamente, de dos factores, que son el factor X y el factor B. Estos factores son la molécula NAD y la molécula hemina de los glóbulos rojos. Entonces, si yo pongo esta bacteria en un agar sangre, como la bacteria no puede hemolizar los glóbulos rojos, no puede tomar estos nutrientes y no crece. En cambio, en el agar chocolate, como tiene los glóbulos rojos lisados, sí crece. La identificación de esta bacteria se hace mediante la
la demostración de la dependencia que tiene de estos dos factores, X, B y X, para crecer. Se pone un medio de cultivo con discos de estos antibióticos, de estas moléculas, y se ve si la bacteria crece. Y esa prueba, esa dependencia de estos factores sirve para identificar a esta bacteria. Bueno, eso es todo. Fin.